Te juzgaron antes de conocerte, te criticaron cuando estabas en tu peor momento, y cuando por fin tuviste el valor de hacer algo distinto con tu vida, también te criticaron por eso. Hiciste silencio, y te llamaron indiferente. Hablaste con el corazón y te dijeron exagerado. Fuiste amable, y lo vieron como debilidad. Fuiste firme, y te llamaron arrogante. Y tú, sin saber cómo manejar todo eso, te lo fuiste tragando. Como quien traga vidrios, como quien se esfuerza en no romperse por dentro mientras por fuera sonríe, con miedo de decir lo que piensa, con culpa de ser como es, con vergüenza de sentir lo que siente. ¿Y por qué? Porque en algún punto de tu vida aprendiste que la crítica duele, que la opinión ajena pesa, que ser juzgado equivale a ser rechazado, y que, por lo tanto, para sobrevivir, debías esforzarte por agradar. Así comenzaste a vivir en función de los demás, a tomar decisiones según lo que van a decir, a ocultar partes de ti que no encajaban, a callar ideas, cambiar tu forma de vestir, modificar tu tono de voz, solo para no incomodar a nadie. Pero con el tiempo, empezaste a darte cuenta de algo más crudo. No importa cuánto te esfuerces, igual te van a criticar, y esa es una de las verdades más dolorosas y liberadoras que puedes aceptar. Puedes vivir de forma impecable, entregarte a los demás, trabajar duro, hacerlo todo bien, y aún así alguien te juzgará, te mirará en menos, te envidiará o hablará mal de ti. A veces por lo que haces, a veces por lo que no haces, y muchas veces simplemente por ser quien eres, porque la crítica no habla de ti. Habla del otro, de sus carencias, de sus temores, de sus prejuicios, de su dolor no trabajado. Pero mientras tú no entiendas eso, seguirás regalando tu paz a cada palabra hiriente. Seguirás cargando una culpa que no te pertenece. Seguirás encogiéndote para entrar en moldes que nunca fueron hechos para ti. Y eso te quiebra. No de golpe, sino en pequeñas fracturas emocionales. Día tras día, opinión tras opinión, reproche tras reproche, hasta que un día te despiertas y ya no sabes quién eres sin el filtro del juicio ajeno. ¿Te ha pasado? ¿Te has sorprendido reprimiendo una opinión para evitar discusión? ¿Has dudado de tu valor solo porque alguien te lanzó una crítica en tono seguro? ¿Has dejado de intentar algo que querías por miedo a ser ridiculizado? Entonces este episodio es para ti, porque no estás aquí para gustarle a todo el mundo. No estás aquí para vivir según las expectativas ajenas. No estás aquí para evitar el juicio de los demás. Estás aquí para ser tú, con todo lo que eso implica, con tu historia, con tus errores, con tus heridas, con tus convicciones, con tu forma única de ver el mundo. Pero para sostener eso sin quebrarte necesitas algo más que autoestima. Necesitas entrenamiento emocional, necesitas fortaleza interior, necesitas una filosofía práctica que te recuerde que la crítica no es el enemigo. El enemigo es tu reacción a ella. Y ese entrenamiento no lo encontrarás en frases motivacionales ni en promesas vacías. Lo encontrarás en el estoicismo, una filosofía que no te enseña a ignorar lo que duele, sino a fortalecerte hasta que ya no te gobierne. Porque la crítica no va a desaparecer, siempre habrá alguien con algo que decir, pero tú puedes dejar de recibirlo como herida y empezar a verlo como ruido, como un eco que ya no toca tu centro, como palabras que pasan de largo porque ya no te pertenecen. Y eso no es indiferencia, es claridad, es madurez emocional, es libertad. Lo que vamos a compartir hoy no es un conjunto de consejos para responder mejor o para dar vuelta el argumento. No estás aquí para convertirte en alguien que siempre tiene la razón. Estás aquí para convertirte en alguien que ya no necesita validación, en alguien que no se encoge ante una crítica, en alguien que no se envenena por una opinión ajena, en alguien que no se traiciona por agradar, porque tú no estás obligado a explicar tu vida. No tienes que justificar tus decisiones, no necesitas permiso para ser quien eres, pero sí necesitas firmeza para sostenerlo, templanza para mantenerte en pie, conciencia para no ceder ante la presión externa, y humildad para escuchar lo que sirve y soltar lo que no. Ese es el objetivo. No ser intocable, sino ser íntegro. No dejar de sentir, sino dejar de ceder. No evitar críticas, sino ser inmune a ellas. Y si eso es lo que estás buscando, estás exactamente donde debes estar. Este no es un espacio para gritar más fuerte, es un espacio para enraizar tu alma, para aprender a vivir con claridad incluso cuando te apuntan con el dedo, para elegir tu libertad emocional por encima del juicio ajeno, porque la paz no está en el silencio de los demás, está en tu firmeza interna, en tu capacidad de no perderte cada vez que te señalan. Aquí comienza esa práctica.
y será incómoda, será desafiante, pero también será una de las decisiones más valientes que tomarás en tu vida. Dejar de vivir bajo el peso de lo que otros piensan y empezar a vivir en paz contigo mismo. Antes de comenzar, quiero que declares tu compromiso dejando en los comentarios: desde hoy no seré esclavo de mis emociones. Esa frase será tu ancla, un recordatorio de que estás aquí para recuperar tu poder interior, no para seguir reaccionando desde la herida. Este es el momento de demostrarte que tu paz no depende de lo que sientes, sino de lo que eliges hacer con lo que sientes. Sin más preámbulos, empezamos. Primera lección estoica: quien critica, habla desde su propia carencia. Te han criticado más veces de las que puedes contar. A veces directamente, con palabras duras, crudas, sin filtro. Otras, con silencios que pesan más que los gritos. Con miradas que juzgan. Con comentarios disfrazados de buenas intenciones. Con frases que comienzan con un «te lo digo porque te quiero» y terminan dejándote con una herida invisible que nadie más nota, pero que tú no puedes dejar de sentir. Y lo más confuso de todo es que muchas veces esas críticas vinieron de personas cercanas. Familia, amigos, parejas, personas a las que abriste tu mundo sin defensas. Personas cuya opinión no solo escuchabas, sino que te afectaba en lo más profundo. Y entonces, ¿cómo no dolerse? ¿Cómo no tomarlo personal cuando quien te critica es alguien que debería conocerte? ¿Cómo no quebrarse cuando justo cuando más vulnerable estabas, alguien usó tus fallas como arma? ¿Cómo no dudar de ti cuando incluso los más cercanos ponen en duda tu valor? La respuesta estoica no es negar el dolor, no es endurecerte como si nada te importara. Es, por el contrario, mirar más allá del juicio y comprender de dónde nace realmente esa crítica. Marco Aurelio lo escribió así, con una calma que solo puede tener quien ya ha visto el alma humana en su estado más desnudo. Cuando otro te culpa o te odia, o cuando los hombres te arrojan la culpa o te insultan, acércate a sus almas, penetra dentro y ve qué clase de hombres son. Eso es lo que hacemos aquí. Nos acercamos al alma de quien critica. Porque solo cuando entiendes eso, puedes dejar de cargar con lo que no te pertenece. Solo cuando comprendes que la crítica habla más del otro que de ti, puedes empezar a soltar ese peso. Quien te critica con dureza, probablemente no sabe cómo tratarse con compasión a sí mismo. Quien se burla de tu sensibilidad probablemente teme mostrar la suya. Quien señala tus errores en voz alta probablemente no soporta mirar los propios en silencio. Y quien te juzga por atreverte, probablemente lleva demasiado tiempo postergando sus propios sueños. Pero tú no puedes vivir cargando con las sombras de los demás. No puedes andar por la vida explicando cada paso, pidiendo permiso para ser, adaptándote para evitar ser juzgado. Porque si lo haces, te pierdes, te diluyes y terminas viviendo una versión de ti que no es libre, sino programada por el miedo. El estoico aprende a ver las críticas como lo que son, proyecciones emocionales. Y en esa comprensión profunda aparece la paz. Porque ya no te preguntas, ¿por qué me dijo eso? ¿Qué hice mal? ¿Será cierto lo que piensa de mí? Sino que cambias la pregunta por algo mucho más sabio. ¿Qué hay dentro de esa persona para que diga eso? ¿Qué carencia lo lleva a proyectar eso en mí? ¿Y por qué debería yo permitir que sus miedos entren en mi mente? Eso no es arrogancia, es claridad. Es el límite sano que el estoico pone entre lo externo y lo interno. Entre lo que recibe y lo que deja pasar. Entre lo que escucha y lo que decide no cargar. Y sí, a veces la crítica puede contener algo útil. Algo que te muestra una incoherencia, una mejora, un punto ciego. Pero solo podrás verlo con sabiduría si ya no estás herido por el juicio. Solo desde la calma puedes discernir entre una crítica que edifica y una que solo proyecta. Porque cuando estás herido, cualquier palabra punza. Pero cuando estás centrado, puedes mirar con distancia. No desde la emoción, sino desde la virtud. Ahí está la práctica. La próxima vez que alguien te critique, no respondas de inmediato. Respira. Haz silencio. Y en tu mente, repítelo. Esta crítica habla más de su mundo que del mío. No me define, no me atraviesa, solo me roza y pasa. Lo que me diga, quedará en él, a menos que yo decida hacer lo mío. Porque en realidad, tú tienes el control. No sobre lo que el otro dice, pero sí sobre lo que permites que entre en tu alma, y ese filtro se llama conciencia. Ese muro se llama templanza. Ese escudo se llama filosofía vivida. Cuando haces ese trabajo interno, algo cambia. Ya no te defiendes desesperadamente. Ya no necesitas explicar tu valor. Ya no buscas aprobación disfrazada de humildad. Solo caminas con firmeza, con coherencia, con paz.
Y si alguien critica, tú observas. Y si alguien juzga, tú filtras. Y si alguien hiere, tú eliges no cargar con ese veneno, porque entiendes que su juicio no es tu reflejo, es su espejo. Y a ti ya no te interesa mirarte en un vidrio roto. Tú estás creando tu propio reflejo desde la virtud, desde la verdad, desde tu centro. Ahí está tu poder, ahí empieza tu libertad, y ningún juicio externo tiene autoridad sobre eso. Segunda lección estoica. La crítica duele solo si la aceptas como verdad. Las palabras tienen poder, pero solo si tú se los das. Alguien puede decirte, no sirves para esto, y si tú lo crees, duele. Alguien puede llamarte inestable, y si tú lo aceptas, te desestabiliza. Pueden juzgarte, etiquetarte, minimizarte, pero esas palabras por sí solas no tienen la fuerza para dañarte. Es tu mente la que les abre la puerta. Epicteto lo enseñaba con una claridad brutal. No nos afecta lo que otros nos dicen, sino lo que nosotros creemos sobre lo que dicen. Y en esa frase está la clave para liberarte de una vez por todas del sufrimiento que generan las críticas. La mayoría de las veces, el juicio externo no duele por lo que es, sino por lo que activa dentro de ti. Si alguien te lanza una crítica que no resuena contigo, probablemente ni te afecta. Pero si una parte de ti duda, si hay inseguridad, si hay heridas no resueltas, entonces esa crítica se clava como una flecha en carne viva. Y no porque sea cierta, sino porque tú ya la temías. Por eso cuando alguien dice algo que te duele, el primer paso no es defenderte. El primer paso es mirar hacia adentro, no para culparte, sino para observar con honestidad. ¿Por qué esto me afecta? ¿Qué parte de mí le dio autoridad a estas palabras? ¿Qué herida están tocando que aún no has sanado? Cuando haces eso dejas de pelear afuera y empiezas a sanar por dentro. Porque si la crítica aún te domina, no es porque el otro tenga razón. Es porque tú aún no te sientes firme en tu verdad. Y eso no es debilidad, es humanidad. Todos tenemos puntos sensibles, áreas en las que aún dudamos de nosotros, heridas que no se ven, pero que están ahí, esperando que alguien diga justo esa palabra que active el dolor. Y cuando lo hace, reaccionamos, nos enojamos, nos cerramos, nos defendemos, nos callamos, pero rara vez nos cuestionamos. Y eso es lo que el estoicismo propone, cambiar la reacción por la reflexión, observar cada emoción como una brújula, usar cada crítica como una oportunidad para revisar tu mundo interno. Porque cuando te das cuenta de que el dolor no viene de afuera, sino de lo que tú crees sobre lo de afuera, recuperas el poder. No necesitas cambiar al otro. No necesitas convencer a nadie. Solo necesitas dejar de validar lo que no es tuyo. La crítica solo se convierte en herida cuando tú la aceptas como verdad. Pero si aprendes a observarla sin absorberla, a escucharla sin identificarte, a filtrarla con criterio propio, entonces ya no puede hacerte daño. Y ese es el verdadero poder emocional, decidir qué palabras entran en tu mente y cuáles se quedan fuera. Imagina esto, estás en una reunión, expones una idea y alguien dice, no creo que eso funcione, tú no tienes experiencia suficiente. Si tú crees que no eres capaz, esa frase será devastadora. Pero si tú sabes lo que vales, lo que estudiaste, lo que has construido, esa crítica pasa de largo, como una hoja al viento, sin peso, sin veneno, sin eco, porque tú decidiste no hacer la tuya. Y ahí está la diferencia entre sufrir y aprender. No se trata de ignorar todo juicio, se trata de no aceptar como verdad lo que no te construye, de elegir con conciencia qué te define y qué no. Y sí, puede que al principio te cueste, porque llevas años creyendo que lo que dicen los demás tiene más peso que tu propia voz. Porque creciste esperando aprobación, porque aprendiste que si alguien te critica es porque algo hiciste mal, pero ahora tienes otra opción, desaprender eso. Puedes elegir convertir cada crítica en una pregunta, no en una sentencia. Puedes preguntarte, ¿esto es cierto? ¿Esto me ayuda a crecer? ¿O solo es una proyección del otro que no necesito cargar? Y si la respuesta no suma, suéltalo, sin culpa, sin necesidad de defenderte, sin rencor, porque la crítica que no aceptas no te daña, y la crítica que entiendes te libera. Lo que los demás digan de ti no tiene poder, hasta que tú decides que lo tenga. Y si decides que ya no lo tenga, entonces has dado un paso gigante hacia tu libertad emocional. Recuerda esto. La mente es tu espacio más sagrado. No todos merecen acceso, no toda palabra merece quedarse, no toda crítica merece tu atención, y tú tienes el derecho y la responsabilidad de cuidar ese espacio con firmeza. Así que la próxima vez que alguien te critique,
No te apresures a responder, no te apures a tragarte la culpa. Haz una pausa, respira y pregúntate, ¿esto es verdad o solo ruido? Y luego decide, con calma, con claridad, con conciencia. Eso es lo que haría un estoico. Y eso es lo que puedes practicar tú, desde hoy. Dudar de ti cada vez que te critican no significa que seas débil, solo revela que aún estás entregando tu valor en manos ajenas. Si alguna vez te sentiste reducido por palabras que no te definen, suscribirte puede parecer un simple clic. Pero aquí es un acto de libertad. Nos permite seguir creando este espacio para quienes ya no quieren vivir condicionados por la opinión ajena. Aquí aprenderás a ser fiel a ti, incluso cuando te cuestionen. Tu firmeza no es arrogancia, es dignidad. Tercera lección estoica. Buscar aprobación es el camino más rápido al sufrimiento. Todos queremos ser aceptados. Desde niños, buscamos una mirada que nos valide, una voz que nos diga, estás bien así, unas manos que nos sostengan cuando sentimos que no encajamos. Pero llega un punto en la vida, y ojalá ese punto sea hoy, en que tienes que preguntarte con brutal honestidad, ¿cuánto me estoy traicionando solo para agradar? ¿Cuántas veces callé mi verdad solo para que no me rechazaran? ¿Cuántas veces me vestí de lo que esperaban, me comporté como se suponía, fingí estar de acuerdo, solo para no incomodar? La necesidad de aprobación puede parecer inofensiva, pero es una de las formas más sutiles de esclavitud emocional. Y nadie lo explicó con tanta claridad como Séneca, cuando dijo, nada es más miserable que depender de la opinión ajena para saber si uno es feliz o no. Si necesitas que los demás estén de acuerdo contigo para sentirte en paz, entonces esa paz no es tuya, es prestada, condicionada, frágil. Y lo peor, puede desaparecer en cualquier momento, con una crítica, con una mala mirada, con una frase malintencionada, con un comentario en redes sociales. Cuando vives dependiendo del me gusta, del qué bien hablas, del te admiro tanto, te estás entregando por completo. Estás dejando que tu valor lo decida alguien más. Y no hay cárcel más grande que esa. Porque el día que no aprueben lo que haces, sentirás que algo en ti está roto. El día que no les parezca tu camino, dudarás de si debes cambiarlo. El día que no te reconozcan, te sentirás invisible. Y todo eso, por haber construido tu identidad sobre una base que no controlas. El estoicismo es tajante en este punto. La libertad comienza cuando te basta tu propio juicio para vivir en paz. Cuando tu brújula interna tiene más fuerza que cualquier aplauso o rechazo externo. Porque sí, el reconocimiento puede ser agradable, pero no debe ser necesario. Porque sí, es lindo que alguien valore lo que haces, pero no debe ser tu combustible. Porque sí, puede doler que no te entiendan, pero no debe destruirte. Y aquí es donde muchos se equivocan. Creen que ser fuerte emocionalmente es no necesitar de nadie. Y no es así. La fortaleza estoica no es aislarte, es poder estar entre la multitud sin perderte en ella. Es poder convivir, compartir, amar, sin depender. Cuando actúas buscando aprobación, cada decisión se convierte en una estrategia. No vives, actúas. No fluyes, te editas, no expresas, calculas. Y lo peor, muchas veces ni sabes qué quieres realmente, porque estás demasiado ocupado preguntándote qué quieren los demás. Pero vivir así tiene un precio. Pierdes autenticidad, pierdes energía. Y lo más doloroso, pierdes tiempo. Tiempo que podrías estar usando para crecer en lo que amas. Tiempo que podrías dedicar a construir tu camino con sentido. Tiempo que no vuelve. Por eso esta lección es tan importante. Porque cada minuto que vives para agradar a otros es un minuto que no viviste para ti. El estoicismo te propone una salida clara, vivir en coherencia con tu naturaleza. Marco Aurelio lo repetía una y otra vez en sus meditaciones. La mejor manera de vivir es siendo uno mismo y actuar en armonía con lo que la naturaleza espera de ti. Y esa naturaleza no es otra cosa que tu esencia, tus valores, tu propósito, tu voz interna. Cuando haces eso, las críticas ya no duelen igual, porque no estás esperando que te validen. Estás simplemente expresando lo que eres, y eso, cuando es real, no necesita explicación. Mira a tu alrededor, cuánta gente vive agotada, ansiosa, frustrada, solo por intentar cumplir con expectativas que nunca fueron suyas. ¿Cuántas personas se sienten vacías después de lograr lo que todos querían, pero no lo que ellas deseaban? Eso es lo que pasa cuando haces de la aprobación tu brújula. Terminas en un lugar que no reconoces, y ni siquiera sabes cómo llegaste ahí. Pero tú estás a tiempo de recuperar tu centro, a tiempo de preguntarte, ¿esto lo quiero yo
¿O lo quiero porque alguien más me dijo que debería? Y si la respuesta es lo segundo, suéltalo. Sin culpa, sin miedo, sin resentimiento. Porque cada vez que eliges tu verdad, aunque no guste, te estás liberando. Y aunque al principio duela, aunque te miren raro, aunque pierdas aplausos, lo que ganas es inmenso: tu paz, tu integridad, tu libertad. No viniste a este mundo para agradar a todos. Viniste a ser quien eres. Y si eso molesta a alguien, que se moleste, pero tú no tienes por qué arrastrar la culpa. La próxima vez que sientas el impulso de cambiarte para ser aceptado, recuerda esto: quien te exige traicionarte para quererte, no te quiere. Y quien te quiere de verdad, jamás te pedirá que dejes de ser tú. Así que hoy, hazte una promesa: voy a vivir desde mi verdad. No para agradar, sino para honrar lo que soy. Ese es el primer paso para dejar de sufrir por la aprobación. Y el comienzo de una vida auténtica, firme y profundamente tuya. Cuarta lección estoica: nadie juzga desde tu experiencia real. Es fácil opinar desde fuera. Es fácil señalar cuando no se conoce el peso de lo que cargas. Es fácil criticar cuando no se ha vivido tu historia. Pero tú sabes lo que has pasado. Tú sabes lo que te ha costado levantarte cada mañana. Tú sabes las veces que lloraste en silencio para que nadie te viera. Tú sabes los sacrificios que hiciste, los miedos que enfrentaste, las veces que te caíste y sin embargo, volviste a intentarlo. Y sin embargo, basta una frase, basta una mirada, un comentario, un juicio frío y superficial, para que alguien se crea con el derecho de definir quién eres. Pero hay algo que debes tener muy claro: quien te critica desde fuera no sabe lo que arde por dentro. Marco Aurelio lo dejó escrito con precisión: todo juicio externo es parcial, porque nace de lo que el otro percibe, no de lo que tú eres. ¿Y qué ve el otro? Ve un fragmento, una parte, una escena aislada de la película completa que es tu vida. Y aún así, opina. Aún así, te etiqueta. Aún así, dice lo que deberías haber hecho, cómo deberías haberte sentido, o que también lo estás haciendo según sus estándares. Pero ese juicio, ¿con qué lo compara? Con su historia, con sus creencias, con sus heridas, no con tu realidad, no con tus batallas, no con tu contexto. Por eso es tan injusto vivir condicionado por lo que los demás piensan, porque están opinando sobre una versión distorsionada de ti, una versión que ellos construyeron con sus propias limitaciones, no con tu verdad. Y lo más doloroso es que muchas veces te lo crees, te tragas esa opinión, la conviertes en tu voz interna, y dejas que te moldee, que te defina, que te duela. Pero hoy quiero que entiendas algo que podría liberarte. Nadie puede juzgarte justamente si no ha vivido tu historia completa. Nadie, ni tu familia, ni tus amigos, ni tus compañeros, ni la gente en redes. Nadie. Solo tú sabes lo que te ha formado. Solo tú sabes los límites que superaste. Solo tú sabes las decisiones que tuviste que tomar en medio del caos. Y eso no significa que seas perfecto. Significa que eres humano. Y como humano, estás en proceso, en construcción, en evolución. Por eso, el estoicismo insiste tanto en esto: no te perturbes por lo que los demás piensan, ocúpate de lo que tú haces. Porque si te quedas pegado en justificarte, en explicar cada paso, en defender cada elección, entonces estarás perdiendo energía en una guerra inútil, la de intentar que alguien que no ha caminado en tus zapatos entienda el camino que elegiste. Y no es tu tarea. Tu tarea no es educar a cada crítico. Tu tarea no es convencer a cada observador. Tu tarea es vivir con claridad, con coherencia, con conciencia. Y desde ese lugar, soltar. Soltar la necesidad de aprobación. Soltar la culpa por no ser entendido. Soltar la angustia de no cumplir con las expectativas ajenas. Porque esas expectativas muchas veces no tienen nada que ver contigo. Son proyecciones, son miedos. Son frustraciones disfrazadas de consejos. ¿Y sabes cuál es una de las mayores trampas emocionales? Creer que los demás te conocen mejor que tú mismo. Number, eso es falso. Ellos te ven desde fuera, tú te vives desde dentro. Y esa diferencia es abismal. Tú sientes lo que te pasa, ellos solo interpretan. Tú conoces tus motivos, ellos solo ven los resultados. Por eso, en vez de intentar encajar en las opiniones de otros, pregúntate: ¿estoy siendo fiel a lo que sé que es correcto para mí? Esa es la única medida justa. Esa es la brújula que no falla. Y si algún día dudas, si alguna vez te afecta una crítica, si caes en la trampa de querer justificarte otra vez, recuerda esto:
La gente solo ve el capítulo que estás mostrando. No conocen los capítulos anteriores. No saben lo que tuviste que atravesar para llegar hasta aquí. Así que no te dejes definir por ellos. Déjate definir por tu esfuerzo, por tu coraje, por tu capacidad de seguir adelante cuando nadie entendía por qué aún lo intentabas. Esa es tu verdad, y es más valiosa que cualquier juicio externo. Desde ahora, cuando alguien te critique, respira hondo. No reacciones. No te justifiques. No entres en su juego. Solo dite a ti mismo: tú no sabes lo que yo he vivido, y no necesito que lo sepas para seguir avanzando. Esa es la actitud estoica. Esa es la verdadera fuerza interior, la que no necesita explicaciones, la que no mendiga comprensión, la que sabe que la única aprobación que importa es la propia. Quinta lección estoica. El silencio también es respuesta. Hay una trampa sutil y silenciosa en la que muchas personas caen cuando reciben una crítica: la necesidad inmediata de defenderse, de aclarar, justificar, explicar, reaccionar. Es casi instintivo. Alguien nos lanza un juicio y nuestro ego se activa, como si de pronto nuestra dignidad dependiera de corregir al otro, de demostrarle que se equivoca, de imponerle nuestra versión de la verdad. Pero la realidad es que, en muchos casos, el esfuerzo por explicarse solo alimenta el juego de quien quiere desestabilizarnos. Y al caer en esa dinámica, sin querer, les entregamos exactamente lo que estaban buscando: nuestra energía. Epicteto lo dijo con claridad: no respondas con ira a quien te insulta, su acción es suya, tu reacción también lo es. Y esa reacción, aunque sea silenciosa, es elección tuya. Aquí entra una de las virtudes más desafiantes del estoicismo: el arte de callar con propósito. Pero ¿cómo se logra eso en un mundo donde el ruido es constante? En una era donde todos parecen tener una opinión sobre todo y donde se nos ha enseñado que quedarse callado es sinónimo de debilidad o de falta de carácter, ¿cómo saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio? La respuesta está en tu paz. Si hablar te quita paz, si te empuja a justificarte, a perder el control emocional, a entrar en batallas inútiles, entonces tu silencio será tu mayor fortaleza. No se trata de reprimir, sino de elegir. No se trata de huir del conflicto, sino de priorizar lo esencial: tu equilibrio interno. Muchos no entienden que no responder no es sinónimo de sumisión. Es, muchas veces, una declaración de poder. El silencio puede ser un muro indestructible frente a ataques verbales vacíos, un escudo invisible que demuestra que tu valor no depende de tener siempre la última palabra, que tu identidad no está en discusión, que no necesitas demostrar nada para seguir en paz contigo. Recuerda, quien necesita gritar es quien carece de argumentos. Quien necesita herirte con palabras es quien ya se siente herido por dentro. Y quien necesita que reacciones solo está buscando validar su propio vacío. No alimentes esa rueda, no entres al juego, porque si algo sabe un estoico es que no todas las batallas merecen ser peleadas. Algunas se ganan simplemente no peleándolas, otras simplemente no estando, y otras dejando que el tiempo y tu silencio hablen por ti. Piensa en esas veces en que te defendiste y te desgastaste inútilmente. ¿Realmente lograste algo? ¿Cambiaste la opinión del otro? ¿Sanaste algo dentro de ti? La mayoría de las veces, no. Solo perdiste energía, horas de sueño, paz interior, intentando corregir la mirada de alguien que no quiere ver. En cambio, cuando te mantienes firme en tu silencio, cuando te abrazas al autocontrol y eliges no caer, creces por dentro, te fortaleces, te conviertes en roca frente al viento, porque solo quien se domina a sí mismo puede ignorar el ruido externo. Marco Aurelio lo decía así: la mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño, y esa diferencia comienza en no rebajarte al mismo nivel, en no contestar cada crítica, en no actuar desde la herida sino desde la virtud. Hay críticas que merecen ser escuchadas y otras que solo merecen tu indiferencia. Saber distinguirlas es sabiduría, pero incluso cuando una crítica toca un punto sensible, puedes respirar, reconocer la emoción y elegir no reaccionar. Puedes observar cómo tu cuerpo se tensa, cómo tu mente quiere responder, y aún así, decidir no hacerlo. Eso es poder, eso es maestría emocional, eso es ser libre. Y claro, habrá quien diga: pero si no me defiendo, ¿qué pensarán los demás? ¿Qué tienen razón? Déjalos pensar.
Las mentes pequeñas siempre buscarán interpretaciones que encajen con su visión limitada del mundo. No estás aquí para complacer expectativas ajenas. Estás aquí para vivir en coherencia con tus valores, no con los miedos de otros. El silencio no es ausencia de respuesta. Es, muchas veces, la respuesta más elevada. Porque no hay argumento más potente que la serenidad de quien no necesita ganar discusiones para estar en paz. Y cuando logras esto, cuando verdaderamente puedes permanecer en calma en medio del juicio, entonces sabes que has trascendido el poder de la crítica. Te invito a reflexionar. ¿Qué críticas te roban paz? ¿Qué personas han aprendido que pueden controlarte a través de sus palabras? ¿A quién le estás regalando tu energía al sentir que tienes que responder siempre? Haz una pausa. Respira. No te deben entender todos, no necesitas tener la última palabra. No hace falta aclarar tu verdad a quien no está listo para verla. Tu silencio no es debilidad, es madurez, es poder, es libertad. Sexta lección estoica. Si no respetas al crítico, ignora la crítica. Imagina por un instante que estás caminando por la calle y un desconocido te grita, «Eres un fracaso». Ahora piensa en tu reacción. ¿Te detienes? ¿Te afecta? ¿Cambias tu día entero por esas palabras? Probablemente no, porque no conoces a esa persona y, más importante aún, no respetas su opinión. Entonces, ¿por qué permites que ciertos comentarios de personas que apenas valoras te lastimen tanto? La respuesta es simple pero incómoda. En el fondo, aún estás otorgando poder a voces que no lo merecen, no porque lo hayan ganado, sino porque tú, sin darte cuenta, se los has cedido. Epicteto lo planteaba de forma tajante. No son las cosas las que nos dañan, sino nuestra opinión sobre ellas. Y esa opinión incluye la estima que damos a quien nos critica. Si la fuente de la crítica no es digna de respeto, entonces tampoco lo es su juicio. Y sin embargo, lo cargamos como si viniera de un sabio. ¿Cuántas veces has perdido la paz por el comentario de alguien cuya vida no admiras? ¿Cuántas veces has dudado de ti mismo por una opinión dicha sin compasión, ni conocimiento, ni intención de ayudar? La crítica que viene de alguien a quien no respetas debería tener el mismo valor que un murmullo del viento. Pero nos cuesta. Porque fuimos educados para ser validados, para agradar, para buscar aprobación incluso de aquellos que no han demostrado merecerla. La lección estoica aquí es clara. No le entregues autoridad emocional a quien no ha demostrado sabiduría, integridad ni empatía. Pregúntate con sinceridad, ¿esta persona vive con virtud? ¿Actúa con coherencia? ¿Lleva una vida que yo admiraría? ¿Es alguien que ha recorrido un camino de verdad y crecimiento personal? Si la respuesta es no, entonces sus palabras no merecen ser sembradas en tu mente. Puedes escucharlas, sí, pero no tienes que adoptarlas, defenderte de ellas, ni mucho menos creerlas. Séneca decía, el sabio es aquel que no se altera ante el insulto, pues sabe que el insulto no lo define. Esto no es arrogancia, es discernimiento. Es saber separar la crítica que viene desde la virtud, de la que viene desde la ignorancia o la frustración. Muchos de los que critican no lo hacen para ayudarte. Lo hacen para proyectar en ti sus propias inseguridades. Lo hacen desde el miedo a verse, desde la envidia, desde su incapacidad de construir algo con valor, y entonces derriban lo que no entienden. Son voces huecas que hacen ruido porque no han aprendido a resonar con propósito. ¿Y tú? ¿Vas a vivir reaccionando a cada ruido? ¿O vas a proteger tu paz como lo haría un estoico? Con firmeza, con claridad, con límites. Aprender a ignorar es una forma de amor propio. No para negar la crítica, sino para jerarquizarla, porque hay críticas que pueden ayudarte a crecer, pero solo si vienen de alguien que ha demostrado tener raíces profundas. Imagina que eres un árbol robusto, que ha sobrevivido tormentas, inviernos y sequías, y llega un niño, sin saber de climas ni raíces, y dice que deberías tener flores de otro color. ¿Vas a derribar tus ramas por eso? ¿O vas a permanecer en pie, sabiendo que solo tú conoces el camino que has atravesado? La madurez emocional se manifiesta cuando aprendes a distinguir entre lo que merece tu energía y lo que no. Cuando decides dejar de vivir para explicarte, defenderte o complacer a todos. Cuando entiendes que tu paz no puede depender del juicio de cada voz que te rodea. Y no se trata de ser insensible. Se trata de elegir con sabiduría. De construir una muralla interna que filtre, que observe, que evalúe. No toda crítica es basura, pero tampoco toda crítica es oro. Tu tarea es aprender a diferenciar. Haz una lista, escríbela si es necesario.
Enumera a las personas cuya opinión realmente valoras. Pregúntate por qué las respetas y luego compara esa lista con quienes más te critican. ¿Coinciden? Si no lo hacen, la respuesta es simple. No les debes una sola explicación. El estoico no es quien no escucha, es quien escucha con discernimiento. Es quien mantiene su centro incluso cuando las voces externas intentan sacudirlo. Es quien entiende que la crítica es inevitable, pero que sufrir por ella es opcional, y que muchas veces el mayor acto de amor propio es mirar al crítico con compasión y seguir caminando. Hoy, si alguien te critica, detente un segundo, no para defenderte, sino para preguntarte, ¿respeto realmente a esta persona? Si la respuesta es no, entonces sonríe por dentro, porque acabas de recuperar un poco más de tu libertad emocional, una libertad que no se compra, no se hereda, no se finge, se construye cada vez que decides no dejarte definir por voces que no conocen tu alma. Ese es el camino del estoico, y ahora que lo conoces, el resto depende de ti. Si has llegado hasta aquí es porque estás listo para dejar de permitir que la opinión ajena defina tu valor. Suscríbete y comenta, soy más que sus palabras, para reafirmar tu compromiso con una vida en paz contigo mismo. Este es solo el primer paso hacia una existencia donde la crítica ya no condiciona tu esencia. Al llegar a la 9ª lección, descubrirás una revelación que podría liberarte de años de dependencia emocional. No te la pierdas, podría ser el escudo que tu alma necesitaba. Continuamos. 7ª lección estoica. Tus actos hablan más fuerte que cualquier crítica. Hay algo profundamente liberador en dejar de discutir con el mundo, en comprender que por más que te expliques, te justifiques o te defiendas, siempre habrá alguien que malinterprete tus intenciones, que cuestione tus decisiones o que critique el modo en que eliges vivir. Y sin embargo, sigues luchando por convencer, por agradar, por ser entendido. Pero dime, ¿cuántas veces has sentido que tus palabras no bastan? Que por más argumentos que des, la crítica persiste, que tu esfuerzo, tu entrega, tus motivos siguen siendo reducidos a un juicio superficial. Es frustrante y agota. Hasta que comprendes una verdad esencial que Marco Aurelio repitió una y otra vez: no respondas con palabras, responde viviendo. Porque cuando tus actos son coherentes, no necesitas convencer a nadie. Cuando tu vida es firme, tus decisiones son claras y tu dirección es constante, incluso los más escépticos comienzan a guardar silencio. No porque hayas ganado la discusión, sino porque has ganado autoridad moral. El estoico no gasta energía en defenderse de cada crítica, no porque no le importe, sino porque sabe que la coherencia tiene una fuerza que las palabras no alcanzan. Una vida vivida con virtud es una declaración imposible de refutar. No hay discurso más poderoso que un ejemplo constante. No hay defensa más sólida que una trayectoria limpia. No hay mejor forma de callar al juicio externo que avanzar con firmeza, sin alterar tu rumbo por cada opinión pasajera. Y esa es la clave. No solo avanzar, sino avanzar con virtud. Porque si respondes a la crítica con odio, la crítica vence. Si respondes a la ofensa con resentimiento, la ofensa vence. Pero si sigues creciendo en silencio, si sigues cultivando tu carácter, si sigues caminando tu propósito, entonces tú vences. No por derrotar a nadie, sino por no haberte desviado de ti mismo. Piensa en las personas que más te han impactado en la vida. ¿Fueron grandes oradores o personas que simplemente vivieron con integridad, aunque nadie las aplaudiera? La coherencia no necesita micrófono. Habla en cada acción, en cada renuncia que haces por lealtad a tus valores, en cada límite que pones sin necesidad de alzar la voz, en cada momento en que eliges tu paz sobre la necesidad de tener razón. Séneca decía que el sabio se basta a sí mismo, no por soberbia, sino porque ha aprendido que la mayor victoria es mantenerse fiel a su virtud cuando todo lo demás lo empuja a reaccionar. Y sí, a veces duele. Duele que no reconozcan tu esfuerzo. Duele que te critiquen sin conocer tu historia. Duele que tus silencios sean malinterpretados. Pero cuando aprendes a sostenerte en ti, ese dolor deja de dominarte, porque entiendes que tu meta no es callar la crítica. Tu meta es vivir tan firmemente que la crítica se vuelva irrelevante. Mira a tu alrededor. Muchos hablan, pocos hacen. Muchos opinan, pocos construyen. Muchos juzgan, pocos se enfrentan a sí mismos. ¿Y tú? ¿A qué grupo perteneces? Cada día es una oportunidad para decidir si vas a vivir reaccionando al ruido o si vas a convertirte en una presencia tan clara que el ruido no pueda alcanzarte. ¿Te critican por ser firme? Sé más firme. ¿Te critican por poner límites? Ponlos con más amor y más claridad. ¿Te critican por no seguir a la multitud? Bendice tu diferencia.
y sigue tu camino. Porque el tiempo pone todo en su lugar. Y mientras muchos se desgastan discutiendo, tú avanzas. Mientras muchos intentan quedar bien con todos, tú eliges quedar en paz contigo. Y eso es ser invencible. La crítica duele más cuando estás inseguro de tu camino. Pero cuando tienes claridad, la crítica pierde poder. No porque desaparezca, sino porque tú dejas de alimentarla con tu atención. Deja que tus actos hablen. Deja que tu ejemplo ilumine. Deja que tu constancia desarme prejuicios. No busques gritar tu valor. Vívelo. Epicteto lo dejó claro. Si quieres mejorar, prepárate para que te ridiculicen. Pero también dijo que si sigues firme, eventualmente quienes te ridiculizaron te admirarán en silencio. No porque cambiaste para gustarles, sino porque no cambiaste para complacerlos. Esa es la fuerza del estoico. No es frío, no es indiferente, es inquebrantable, y tú también puedes llegar a ese punto, cuando tus decisiones estén alineadas con tus valores, cuando dejes de vivir para agradar, cuando tu paz interior se vuelva más importante que tu imagen exterior. Hoy puedes elegir, puedes seguir explicándote o puedes seguir caminando, puedes seguir atrapado en las opiniones ajenas o puedes decidir vivir con tal coherencia que tus actos hablen por ti. Y cuando lo hagas, cuando te levantes cada día con la serenidad de quien no tiene que convencer a nadie, cuando tus pasos reflejen lo que tus palabras ya no necesitan decir, entonces habrás encontrado una de las formas más poderosas de libertad emocional. Esa que no se logra a gritos, sino en silencio. Esa que no se impone, sino que se gana. Esa que no necesita testigos, pero que transforma todo a su paso. Porque al final, tu mejor argumento será siempre tu vida. Octava lección estoica. La crítica externa jamás define tu identidad. Durante años viviste creyendo que eras lo que los demás decían de ti. Que si alguien te señalaba como débil, entonces lo eras. Que si alguien te llamaba egoísta, entonces tal vez debías cambiar. Que si no gustabas, era tu culpa. Y así, poco a poco, fuiste entregando el poder de definirte. Cada palabra que venía de fuera era una sentencia. Cada mirada ajena se volvía un juicio silencioso. Y cada crítica, un reflejo distorsionado que tomabas como verdad. Pero dime, ¿cuántas veces esa crítica venía de personas que no te conocían realmente? De personas que solo vieron una parte mínima de tu historia y creyeron tener el derecho de juzgarte por completo? Nos han enseñado a temer el qué dirán más que el qué sentimos, a buscar encajar antes que comprendernos, a reaccionar ante cada opinión en lugar de construir una identidad firme desde dentro. Epicteto lo explicó con claridad brutal. No somos perturbados por las cosas, sino por las opiniones que tenemos sobre ellas. Y esto se aplica también a las opiniones de los demás sobre nosotros. Porque en realidad, esas palabras no tienen ningún poder, hasta que tú decides darles significado. Piénsalo así. Cuando alguien te llama fracasado, pero tú sabes que estás aprendiendo, ¿quién tiene razón? Cuando te acusan de ser frío, pero en realidad estás sanando heridas profundas, ¿quién ve con claridad? Cuando te tildan de arrogante, pero en el fondo solo estás protegiendo tu dignidad, ¿quién conoce la verdad? La crítica no define, solo revela los lentes del que la emite. Y si tú no filtras esas palabras con discernimiento, terminarás cargando identidades que nunca te pertenecieron. Por eso el estoicismo insiste tanto en la interioridad, en construir una imagen de ti mismo que no dependa del reflejo en los ojos ajenos, sino que se sostenga, firme y clara, desde tus valores, tus acciones y tu verdad. Séneca lo decía sin rodeos: la mayor esclavitud es depender del juicio de los demás. Y tenía razón, porque cuando tu identidad se construye desde fuera, cualquier crítica es una amenaza. Pero cuando se construye desde dentro, la crítica es solo ruido de fondo. Hay una gran diferencia entre escuchar con humildad y dejarte definir por lo que dicen de ti. Escuchar te permite crecer, pero asumir cada opinión como verdad te encierra en una prisión invisible. Mira dentro de ti. ¿Cuántas veces dejaste de actuar por miedo a ser juzgado? ¿Cuántas veces te callaste por temor a parecer débil? ¿Cuántas veces te traicionaste por evitar una crítica? Y lo peor, ¿cuántas veces creíste que eras lo que decían que eras? Pero ya no más. Hoy puedes detener ese ciclo. Hoy puedes mirar hacia adentro y empezar a recordar quién eres, más allá de todo juicio externo. ¿Eres sensible? Eso no es debilidad, es profundidad. ¿Eres firme? Eso no es arrogancia, es claridad. ¿Eres reservado? Eso no es frialdad, es protección. ¿Eres intenso?
Eso no es exageración, es pasión. Las palabras de los demás no pueden abarcar tu complejidad. No pueden comprender el peso de tus silencios, ni el origen de tus decisiones. No pueden definirte porque no han caminado en tus pasos, ni sentido tus batallas. Por eso, el verdadero trabajo no es silenciar las voces externas, es fortalecer la tuya, esa voz interna que sabe quién eres, esa que ha estado contigo en cada caída. Esa que no te juzga, sino que te guía. Y sí, puede que muchas veces esa voz haya sido silenciada por el ruido ajeno, pero no está rota, solo necesita que vuelvas a escucharla. Que le devuelvas el lugar que merece, que permitas que sea ella, y no el mundo, quien te defina. Porque solo tú sabes cuánto has avanzado. Solo tú sabes lo que te costó perdonar, lo que dolió soltar, lo que significó seguir. Y eso no puede ser medido por una crítica. Marco Aurelio lo entendía con sabiduría inquebrantable. El alma se hace invencible cuando deja de ser esclava de las opiniones. Y tú estás aquí para construir esa invencibilidad, no como coraza, sino como raíz. Una raíz que se hunde tan profundo en tu verdad que ningún viento externo puede arrancarla. La próxima vez que te critiquen, detente. No para defenderte, sino para observar. ¿Viene de alguien que te conoce realmente? ¿Refleja una verdad que resuena contigo? ¿O es solo un eco del dolor, la ignorancia o el juicio ajeno? Y luego decide. Decide si eso merece un lugar dentro de ti, si ese juicio tiene valor o si es solo otra piedra en el camino que puedes dejar atrás. Porque tú no eres lo que dicen, eres lo que haces con lo que dicen, eres lo que eliges creer de ti, eres lo que sostienes, incluso cuando nadie más lo ve. Y en esa elección está tu libertad. La libertad de no reaccionar, sino responder, de no defenderte, sino reafirmarte, de no destruir al otro, sino fortalecerte a ti mismo. Cuando te haces inmune a la crítica, no es porque ya no te importe, sino porque has aprendido que nadie más tiene el derecho de definir tu identidad. Esa es tuya, solo tuya, y es sagrada. Si este conocimiento te está fortaleciendo, suscríbete y forma parte de este refugio donde aprendemos a proteger nuestra paz y a no vivir al ritmo de las críticas ajenas. Aquí cultivamos mente firme y alma libre. Novena lección estoica. Criticar es fácil, vivir con virtud no lo es. Es sencillo hablar desde afuera. Es sencillo señalar defectos, juzgar decisiones, burlarse de los tropiezos ajenos. Cualquiera puede lanzar una opinión. Cualquiera puede escribir un comentario hiriente, emitir un juicio sin conocer, señalar con el dedo sin ensuciarse las manos. Pero muy pocos son los que tienen el coraje de vivir con coherencia. Muy pocos son los que eligen el camino difícil de la virtud, de la autoobservación, del autocontrol, de la humildad. Y eso lo sabías tú, aunque te costara aceptarlo. Porque durante mucho tiempo te sentiste inferior frente a quienes te criticaban, te hicieron dudar de tus decisiones, te hicieron sentir insuficiente, inseguro, débil. Pero con los años fuiste despertando, fuiste dándote cuenta de una gran verdad. Quien vive criticando no está viviendo bien. Los grandes sabios lo sabían desde hace siglos. Séneca fue implacable al decir, es propio de una mente baja mirar siempre los defectos ajenos. Y tenía razón, criticar es fácil. No requiere disciplina, ni valentía, ni experiencia. Solo hace falta un poco de orgullo y un lugar cómodo desde donde apuntar. Vivir con virtud, en cambio, es otra historia. Implica revisar tus pensamientos, cuestionar tus impulsos, corregirte sin testigos, aceptar tus errores y volver a intentarlo. Todo eso, mientras el mundo aplaude a los que gritan más fuerte y mira con indiferencia a los que luchan en silencio. Tú sabes lo que cuesta intentar hacer las cosas bien cuando nadie lo reconoce. Sabes lo que duele equivocarte y aún así no rendirte. Sabes lo que pesa elegir el camino correcto cuando el fácil está lleno de aplausos falsos. Y sin embargo, aquí estás, tratando, aprendiendo, creciendo, mientras otros solo observan desde la orilla y lanzan piedras. Pero escucha esto con atención. No dejes que las voces de quienes no construyen destruyan lo que tú estás edificando. Porque una vida con propósito no necesita validación, necesita convicción. Marco Aurelio lo resumió en una frase que debería estar tatuada en el alma. El mejor modo de vengarse de una crítica es no parecerse al que la emitió. Y ahí está el verdadero poder. No en callar bocas, sino en vivir tan alineado con tus valores que la crítica simplemente pierda sentido. Porque, ¿quién es más fuerte? ¿El que grita desde el orgullo o el que respira desde la calma?
el que hiere con palabras o el que construye con acciones, el que juzga desde el desconocimiento o el que avanza desde el aprendizaje. El que critica no se arriesga, no se expone, no se cuestiona, se limita a proyectar sus frustraciones en los demás. Y tú no naciste para eso. Naciste para crear, no para destruir. Para comprender, no para atacar. Para transformar tu dolor, no para transferirlo a otros. Cada vez que elijas el camino de la virtud, estarás demostrando una fuerza que la mayoría no posee. Cada vez que decidas actuar con templanza, en lugar de reaccionar con ira, estarás ganando una batalla invisible. Cada vez que te niegues a devolver la crítica con odio, estarás cultivando algo que el mundo necesita desesperadamente: carácter. Y sí, a veces duele. Duele que te malinterpreten. Duele que juzguen tus intenciones. Duele que hablen de ti sin conocerte, pero recuerda esto: ninguna crítica injusta puede destruir una vida vivida con integridad. La crítica se desvanece, la coherencia permanece, las palabras se las lleva el viento, tu ejemplo queda. Epicteto lo explicó así: no expliques tu filosofía, vívela. Y eso es exactamente lo que estás haciendo cada vez que eliges responder con virtud en lugar de venganza. Porque criticar es de muchos, pero vivir con virtud es de pocos. Y tú estás entre esos pocos. La próxima vez que alguien te juzgue, pregúntate: ¿esa persona vive con la misma exigencia con la que señala? ¿Está dispuesta a mirar sus propias sombras antes de hablar de las mías? ¿Ha recorrido el camino que yo estoy recorriendo? Si la respuesta es no, no necesitas defenderte. Necesitas recordarte que estás en un camino superior, un camino que no todos están listos para transitar. Y si alguna crítica toca una herida interna, úsala, no para castigarte, sino para sanar. No para derrumbarte, sino para fortalecerte, porque incluso el juicio ajeno puede convertirse en leña para tu fuego interior. La diferencia es cómo eliges procesarlo. Cómo decides avanzar, con qué actitud enfrentas el ruido externo. La verdadera fortaleza no se grita. Se demuestra en cada decisión, en cada pausa antes de reaccionar, en cada límite que no cruzas, en cada vez que eliges ser tú por encima de querer tener razón. Eso es virtud, eso es libertad. Así que hoy, cuando vuelvas a sentir el peso de una crítica injusta, respira, recuerda tu camino, recuerda tu esfuerzo, recuerda que estás eligiendo algo que muy pocos tienen el valor de elegir. Porque vivir desde la virtud no es cómodo, pero es real. No es fácil, pero es auténtico. No es inmediato, pero es eterno. Y en ese camino, las críticas no son frenos, son pruebas. Y tú a cada paso, estás demostrando que puedes superarlas sin perderte a ti mismo. Eso es lo que te hace invencible. Eso es lo que te hace estoico. 10ª lección estoica. Eres libre cuando la crítica ya no te condiciona. Hay una forma de esclavitud silenciosa que la mayoría arrastra sin darse cuenta. No tiene cadenas visibles, no hay barrotes de hierro, ni grilletes en los pies. Pero pesa, ahoga y condiciona cada decisión que tomas. Es la esclavitud de vivir pendiente de la opinión ajena, la cárcel invisible del ¿qué dirán? Esa en la que tú mismo, sin notarlo, fuiste encerrándote a lo largo de los años. Porque desde pequeño aprendiste a agradar, a recibir aprobación como recompensa, a temer al rechazo como castigo, y poco a poco empezaste a adaptarte a lo que los demás esperaban de ti. Dejaste de decir lo que pensabas, dejaste de hacer lo que querías, te volviste experto en camuflar tu esencia, solo para no incomodar a nadie. ¿Y qué ganaste? Ansiedad, dudas, culpa por ser tú mismo. Y una dependencia emocional tan profunda que una sola crítica podía destrozarte por dentro. Pero eso ya no es vida. Eso es sobrevivir para complacer. Y lo sabes, la verdadera libertad, como decía Marco Aurelio, no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en no dejarse arrastrar por las pasiones ni por las opiniones de los demás. Y eso incluye la más sutil y peligrosa, el miedo al juicio ajeno. Porque mientras dependas de la aprobación externa para sentirte válido, siempre estarás encadenado. Mientras temas decepcionar a otros más que traicionarte a ti mismo, seguirás siendo prisionero. El camino estoico te propone otra cosa. Te propone recuperar tu soberanía interior, convertirte en el único juez válido de tu vida. No desde el orgullo, sino desde la templanza. No desde la rebeldía, sino desde la claridad. Esa claridad que te permite mirar una crítica de frente y preguntarte: ¿tiene verdad esto para mí o no? Nada más. Ni dramatismo, ni victimismo, ni necesidad de defenderte.
Esa es la libertad emocional, poder escuchar lo que otros piensan de ti, sin que eso determine lo que tú piensas de ti. Epicteto lo resumía con precisión quirúrgica: quien desea agradar a los demás se convierte en su esclavo. Y tú has decidido dejar de ser esclavo. Por eso estás aquí. Por eso te estás entrenando en la filosofía más exigente y liberadora que existe. No para volverte insensible, no para convertirte en alguien frío o arrogante, sino para vivir con entereza, con dirección propia, con una paz que no dependa del viento. Porque dime una cosa, ¿no estás cansado de medir tus pasos según las miradas ajenas? ¿No estás agotado de postergar tus sueños por miedo al qué dirán? ¿No te duele seguir callando tu verdad para no ser juzgado? Tú no viniste a esta vida a complacer multitudes. Viniste a encarnar tu propósito, a vivir desde tu centro, y eso implica soltar la adicción a la aprobación. Sí, quizás te critiquen. Dirán que cambiaste, que te volviste egoísta, que ya no eres el mismo, pero esa es la señal de que por fin estás dejando de ser lo que esperaban. Para empezar a ser quien realmente eres, no le debes explicaciones a todo el mundo. No necesitas justificar cada paso. No tienes que convencer a nadie de tu valía. Tú vales por lo que eres, no por lo que otros perciben. Y cuando esa verdad se enraiza en ti, algo cambia. Ya no reaccionas con furia ante un comentario injusto. Ya no te derrumbas ante una opinión negativa. Ya no corres a buscar aprobación en cada mirada. Te vuelves sólido, imperturbable, libre, como una montaña frente al viento, como un árbol que no discute con la tormenta, pero tampoco se quiebra. Esa es la fortaleza estoica, la de quien se conoce tan profundamente que nada externo puede quitarle su centro. Y esto no significa que ignores todo, significa que evalúas cada crítica con madurez, que distingues lo útil de lo tóxico, que escuchas, pero no te sometes. Porque a veces una crítica sincera puede ayudarte a crecer. Pero una crítica destructiva solo merece tu silencio. Tú decides qué entra y qué no. Tú decides qué alimenta tu alma y qué la envenena, y en esa decisión está tu libertad. Así que hoy quiero que recuerdes esto. Cada vez que una crítica te haga temblar, pregúntate si estás viviendo para ti o para los demás. Cada vez que el juicio ajeno te hiera, pregúntate si esa herida no estaba ya abierta dentro de ti. Y cada vez que dudes de ti mismo por lo que alguien dijo, recuerda que solo tú tienes la autoridad final sobre tu identidad. El mundo puede opinar, pero tú eliges quién eres. El mundo puede juzgar, pero tú decides cómo vivir. El mundo puede señalarte, pero tú decides si caminas erguido o te encoges de miedo. Esa decisión siempre será tuya, y en esa decisión se juega tu libertad. Porque nadie es verdaderamente libre hasta que deja de ser condicionado por la crítica, y tú estás listo para esa libertad. Una libertad que no grita, que no necesita demostrar nada, que simplemente se respira, en la calma de quien ya no se arrodilla ante ninguna opinión. Esa es la meta, ese es el destino del alma estoica, y estás cada vez más cerca. Hay un momento en la vida en que uno se detiene, no por cansancio, no por derrota, sino porque ya no quiere seguir caminando por los senderos que otros le trazaron. Y ese momento es sagrado. Tal vez tú estés justo ahí, frente a ese silencio incómodo donde ya no sabes si seguir callando lo que sientes para no ser juzgado, o si por fin vas a atreverte a vivir tu verdad, aunque eso te aleje de algunos. Frente a ese abismo donde sientes que si das un paso más, podrías perder la aprobación de muchos, pero ganarte, por fin, a ti mismo. Ese es el instante en que el alma se revela y decide que ya no va a hipotecar su paz a cambio de encajar. Durante demasiado tiempo confundiste ser querido con ser válido. Te entrenaron para agradar, para suavizar tus bordes, para callar lo que pensabas, para ser bueno, aunque eso implicara tragarte tus propias emociones. Pero no viniste a esta vida a vivir bajo el juicio de los demás. Viniste a encarnar una vida que esté alineada con lo que es verdadero para ti. La crítica ajena es inevitable, pero ser su esclavo es una elección. Y esa elección ya no te representa. Has empezado a abrir los ojos, has comprendido que no puedes controlar lo que otros piensen o digan, pero sí puedes decidir qué valor darle. Has descubierto que tu identidad no puede depender de palabras lanzadas al aire, de etiquetas sin raíz, de juicios apresurados de quienes no conocen tu historia. Lo que otros piensan de ti no te define. Lo que tú eliges creer sobre ti, sí. Y ahí comienza la verdadera transformación. No cuando todos te aplauden, no cuando desaparece la crítica, sino cuando por fin dejas de necesitarla para sentirte en paz.
Te das cuenta de que no necesitas tener siempre la última palabra, que a veces la mayor muestra de fortaleza es el silencio, que no tienes que convencer a nadie, ni defenderte de todo, ni responder con furia para que no te pisoteen. Basta con pararte firme en quien eres y seguir caminando. No es fácil, a veces duele que te malinterpreten, a veces quema por dentro no ser comprendido, pero ese dolor es el precio de una vida auténtica. Y vale cada lágrima, cada duda, cada silencio incómodo, porque al otro lado de esa incomodidad hay libertad. La libertad de ser tú sin pedir permiso. La libertad de vivir en coherencia con tu alma. La libertad de no temer al rechazo porque ya no estás dispuesto a rechazarte a ti. Y no estás solo en este camino. Somos muchos los que hemos elegido dejar de vivir encadenados a la mirada ajena. Somos una comunidad que valora la virtud por encima de la popularidad, la templanza por encima del escándalo, la verdad interior por encima del aplauso fácil. Nos une el deseo de vivir con propósito, de no permitir que una crítica nos robe la paz, de no dejar que el juicio de otro sea el termómetro de nuestro valor. Quizás hoy no tengas todas las respuestas, quizás aún te duela lo que alguien dijo, quizás todavía te cueste no reaccionar, pero estás despierto, y eso lo cambia todo. Estás aprendiendo a respirar antes de responder, a observar tu emoción sin dejarte arrastrar, a mantener tu centro aún cuando el mundo te empuje a perderlo. Estás construyendo una fortaleza que no se ve, pero se siente, y cada día que eliges tu calma por encima del ruido externo, estás ganando. Si esta sesión estoica te acompañó, si en algún momento sentiste que hablábamos de ti, si alguna palabra te alivió, te sostuvo o te hizo reflexionar, te invito a quedarte con nosotros. Este espacio no es un lugar de perfección, es un refugio para almas cansadas de fingir, es un hogar para quienes buscan libertad sin arrogancia, firmeza sin violencia, paz sin sumisión. Y si algo de lo que escuchaste hoy sembró claridad en ti, no lo sueltes. Hazlo tuyo, hazlo hábito, hazlo filosofía de vida, porque ser libre de la crítica no significa que no duela. Significa que, a pesar del dolor, eliges mantenerte firme. Significa que ya no dejas que una opinión te quiebre por dentro. Que sabes quién eres, incluso cuando el mundo dude de ti. Y esa certeza, esa templanza silenciosa, es lo que hace de ti un verdadero estoico. Gracias por caminar con nosotros. Gracias por atreverte a mirar hacia adentro. Y gracias por recordarnos que la mayor victoria no es la que se ve por fuera, sino la que se conquista en el alma. Si esta sesión te aportó valor, suscríbete, compártela y comenta abajo: mi paz ya no es negociable. Porque cuando pronuncias esa frase, no solo haces una declaración, también eliges un camino, y nosotros estaremos aquí, acompañándote en cada paso. Tu voz es esencial aquí. Cada reflexión fortalece y eleva nuestra comunidad, reflejando el verdadero valor de cada individuo y contribuyendo a nuestra identidad estoica compartida. La reflexión que reciba más apoyo será fijada como estandarte de esta comunidad de mentes estoicas. Una comunidad que no huye del dolor, sino que lo atraviesa con coraje, con sabiduría, con honor. Entrar a esta comunidad estoica es romper las cadenas que te limitan y construir una fortaleza interior que nadie podrá derribar. Síguenos si no quieres perder nunca más una reflexión estoica de nosotros. Recuerda, cada decisión moldea tu carácter. En el comentario fijado encontrarás 3 caminos y cada uno existe por una razón. Hay decisiones que parecen pequeñas, pero lo cambian todo. Si algo dentro de ti cambió al escuchar esto, no lo dejes pasar. Suscribirte no es un simple clic, es una decisión, la de no volver a vivir dormido, la de caminar con conciencia, con coraje, con propósito. Y si eliges sostener este espacio como miembro, no estás dando, estás sembrando. Gracias a ti, esta llama no se apaga. Tu presencia permite que sigamos compartiendo sabiduría en un mundo ruidoso, construyendo juntos una comunidad de almas despiertas, firmes y libres. Y si aún hay algo en ti que pide más, entra en nuestra página estoica. No para consumir, para profundizar. Allí encontrarás las herramientas que pueden ayudarte a templarte por dentro, a volver cada día a ti, a ese lugar donde nada ni nadie te arrebata la paz. Nos vemos en nuestro próximo encuentro en Estoicismo para Ganadores, donde seguiremos explorando las riquezas de la sabiduría estoica aplicada a la vida moderna. Ahora, aprovecha la oportunidad de expandir tu entendimiento del estoicismo con nuevas sesiones recomendadas. Hasta que nos encontremos de nuevo, recuerda, eres el único dueño de tu percepción, el creador de tu paz y el guerrero de tu propia batalla. Este es el legado del estoicismo, el arte de ser invencible.